En el día de hoy estaremos iniciando con un interesante tema que en un futuro iremos dividiendo y subdividiendo y haciendo múltiples desarrollos sobre este interesante tema. Lógicamente, estaremos hablando de el rescate de las ovejas perdidas de la casa de Israel y también estaremos hablando de un tema muy interesante, la palabra Jezreel, la cual es conocida por todo el mundo cristiano con el nombre de Armagedón. Y para iniciar este tema, estaremos tomando como referencia el capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Comencemos. A los que se integran nuevos a ver nuestros mensajes, es necesario que les expliquemos que en épocas de Saúl, de David y de Salomón, las 12 tribus fueron gobernadas por estos tres reyes. Una vez muere Salomón, bajo el reinado de su hijo Roboam, el reino se divide en dos. Esta era una promesa que Dios había hecho por los pecados múltiples de Salomón. Entonces, ¿qué ocurre? 10 tribus empiezan a ser gobernadas en el nuevo reino del norte de Israel, el cual empieza a ser gobernado por Jeroboam. Este es un rey pagano e impío que hizo pecar a Israel. Y el resto de las tribus, o más bien las dos tribus que quedan al sur, que serían Judá y Benjamín, comienzan a ser gobernadas por la casa de David, por la descendencia de los reyes de David. Es necesario que tengamos esto claro, porque las religiones han hecho un sincretismo entre ambos reinados y no hacen diferencia entre el reino de Judá, los actuales judíos, y el reino de Israel, que son las 10 tribus perdidas. Este detalle hace que se pierda la esencia del mensaje. Entonces tengamos esto claro. Las 10 tribus, cuando hablamos del reino de Israel, nos estamos refiriendo a las 10 tribus perdidas de Israel. Cuando hablamos de la tribu de Judá, o del reino de Judá, o de la casa de David, nos estamos refiriendo al reino del sur. Israel se dividió en dos reinos. Cuando los profetas están hablando de Israel o de Efraín, se están refiriendo a las 10 tribus. Cuando hablan de Judá o de la casa de David, se están refiriendo al reino del sur con capital en Jerusalén. Es necesario que tengamos esto claro antes de iniciar cualquier tipo de análisis. Antes de iniciar, es necesario que sepamos que el profeta Oseas fue el que más habló, o más bien el que dedicó casi todo su ministerio a hablar de cómo iban a ser esparcidas las tribus entre las naciones y también a hablar del rescate de las tribus. Este profeta hace mucho énfasis en las tribus perdidas de Israel. Entonces es necesario que sepamos, siempre que leamos todo, nunca que leamos un versículo por separado, sino que leamos todo el párrafo y que en base al contexto podamos sacar nuestras propias conclusiones. Hemos salido de las religiones, hemos salido de las malas interpretaciones religiosas y de ahora en adelante estudiamos la Biblia única y exclusivamente dentro del contexto en el que fue escrita. Dicho esto, procedamos con la lectura del versículo 1. Palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam no debemos confundirlo con el primer rey de Israel, del que la Biblia habla tanto diciendo que hizo pecar a Israel. No hay que confundirlos. Este Jeroboam es descendiente del rey Jehú, que, hablando un poco del rey Jehú, fue el mejor rey que tuvo Israel. Fue el rey que acabó con el linaje de Acab, fue el rey que mató a la reina Jezabel y fue el rey que logró erradicar el culto a Baal de la nación de Israel. Como ya sabemos, el culto a Baal regresó muchos siglos después y hoy día ese Dios recibe otro nombre y es el Dios que básicamente conquistó el Medio Oriente y que está conquistando Europa de forma paulatina. Mientras los europeos no despierten, seguirá conquistándoles. Pero ese es tema de otro video, así que continuemos. En cuanto al rey Joás, podemos decir que este dijo una de las frases más hermosas que aparecen en la Biblia. Recordemos cuando el profeta Eliseo estaba en su lecho de muerte, este rey Joás se aparece a visitar al rey Eliseo y le dice la frase: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Al recibir esto, el profeta se alegró mucho y empezó a relatarle los hechos
futuros. De hecho, fue bendecido en este mismo día por el profeta, y el profeta le narra las profecías. Vivió un gran momento este rey Joás. Lastimosamente, es tristemente célebre, valga el juego de palabras, porque la Biblia nos dice que también hizo lo malo ante los ojos del Padre. La Biblia nos habla de él bien algunos relatos, de cómo logró reconquistar muchas ciudades nuevamente para Israel, pero nos dice que no quitó el altar de Acera. Es necesario que estudiemos mucho sobre quién era este dios pagano Acera. Algunos estudiosos hacen un sincretismo entre Acera y Osiris. Es interesante esto, he estudiado mucho sobre el tema, no me atrevo a dar un veredicto final, pero es bastante interesante este sincretismo. Y muchos dicen también que sería un dios varón disfrazado de mujer. Entonces, por eso es que le hacen mucho honor al falo de Osiris. En otras ocasiones se dice el falo de Acera. Es importante dominar estos temas, estudiarlos, porque en el estudio está el conocimiento. Y si una persona tiene buen conocimiento, puede dar buenas enseñanzas a las personas que estudian con él. Así que continuemos con el versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Es necesario que entendamos la palabra fornicación desde sus dos acepciones, desde sus dos conceptos. En una, lógicamente, nos habla del pecado sexual, pero en esta ocasión nos está hablando de pecados de idolatría o de pecados de dualidades de criterios. Por eso es que hay que tener bien claro que nosotros tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Creador, y no tenemos ningún tipo de sincretismo ni con religiones ni con creencias. La verdad únicamente es la Biblia, únicamente es la palabra de Dios, y no todo el que expone un criterio dice la verdad. Por este motivo es que cada quien debe llegar a sus propias conclusiones y estudiar única y exclusivamente los conceptos ciertos de la Biblia. Esto hay que tenerlo claro. Nosotros no hacemos sincretismo religioso, nosotros no seguimos corrientes religiosas, nosotros no seguimos filosofías religiosas, nosotros simplemente estudiamos la Biblia. Al estudiar la Biblia nos damos cuenta qué es lo que nos está diciendo el Padre, y eso es lo que creemos, y eso es lo que entendemos, y eso es lo que buscamos. Cada quien debe hacer sus propias búsquedas y llegar a sus propias conclusiones, única y exclusivamente basándose en lo que dice la Biblia. Eso hay que tenerlo claro. Vamos al versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y a partir del versículo 4 se pone interesante nuestro capítulo. Vamos al versículo 4. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Hay que tener muy pendiente esta palabra. La palabra Jezreel significa Dios siembra, también significa Dios esparce. Todos sabemos que lo único que se puede sembrar son las semillas para que nazcan árboles. Y también Dios dio una promesa a Abraham diciéndole que su semilla o su simiente, en hebreo son lo mismo, son términos que significan lo mismo, semilla y simiente, o semen también, o descendencia, sería regada entre todas las naciones de la tierra. Así que aquí vemos que Dios siembra a Israel. También dice, el otro significado de la palabra Israel también nos dice que Dios esparce. En el versículo 3 nos está hablando de fornicación, de la fornicación de Israel, y en el versículo 4, Dios muy enojado, el Padre muy enojado, está hablando de esparcir, porque nos está diciendo la palabra Jezreel. Es necesario que sepamos los significados de las palabras. Las palabras en el idioma hebreo, y más bien, sobre todo en el lenguaje bíblico, siempre están referidas a significados, a ubicaciones, a nombres de personas, pero también tienen significado profético en muchas ocasiones, y esta es una profecía. Así es que al ir entendiendo todo esto, vamos entendiendo de qué profecía nos está hablando el Padre. Es necesario también que sepamos que el mundo cristiano conoce la palabra Jezreel como Armagedón. La palabra Jezreel fue mutando.
también tenemos que tener claro de que el valle de Jezreel tenía algunas ciudades colindantes y algunos montes colindantes. Para ser un valle, lógicamente está rodeado de montes, o al menos tiene algunos montes alrededor. Una de las ciudades que estaba cerca era Megiddo. Al parecer eran colindantes y la una absorbió el nombre de la otra. Eso es un estudio personal que usted debe hacer. A mi concepto, eso fue lo que ocurrió. También tenemos que tener claro de que era colindante de la ciudad de Samaria. Por este motivo se da el evento de que Acab, o más bien Jezabel, manda a asesinar a Nabot de Jezreel con la intención de que el rey Acab quería construir un jardín en este lugar. No es el rey Acab quien mata a Nabot, es Jezabel quien mata a Nabot de Jezreel con testimonio falso con el fin de apropiarse de la heredad de Nabot para hacer un jardín. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 4? Nos dice: porque de aquí a poco tiempo yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Las religiones enseñan que el evento por el cual es castigada la casa de Jehú es por la muerte de los hijos de Acab cortando de la cabeza. No, señores, ese no puede ser el evento, debido a que el padre le ordenó a Jehú que exterminara la casa de Acab. El evento debe ser por el hecho de no haber eliminado, no haber erradicado la idolatría de Israel, porque sí, si bien es cierto, Jehú la erradicó, pero sus hijos fueron estableciéndolas. Y aquí no nos está diciendo que castiga en sí a Jehú, dice la casa de Jehú, o sea, la descendencia de Jehú, es a lo que está castigando, no propiamente a Jehú. De hecho, Jehú fue premiado porque Jehú recibió una profecía en la cual se sentarían hijos de él hasta la cuarta generación. Así que, aunque no fue del todo recto ante la presencia del Padre, el Padre estuvo de acuerdo con él en que exterminar el paganismo de Israel. Así que tengamos presentes de que lo que es castigado no es Jehú, sino la casa de Jehú, o sea, el liderazgo, el reino que llevaba Israel hasta ese entonces. Pero es mejor volver al tema. Vamos a volver al tema. Versículo 5 dice: y en aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, ¿dónde es quebrado el arco de Israel? En el valle de Jezreel. Y como ya sabemos, Jezreel significa Dios siembra, Dios esparce. Toma en cuenta el versículo 5. En el versículo 5, el Padre está muy enojado diciéndole a Israel que va a tomar medidas, que va a quebrar el arco de Israel. Y está tan enfurecido que está diciéndonos que en el valle de Jezreel Israel será conquistado, o más bien Israel será castigado. Entonces, continuemos, porque esto ya ocurrió. Y todo esto engloba una gran profecía que es maravillosa y es de cumplimiento para esta época. Entonces, continuemos con el versículo 6. Vamos a ver cómo nos sigue explicando el profeta todo lo referente a la dispersión de la casa de Israel. Dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Palabras muy duras está diciendo el Padre en contra de su pueblo Israel. Nos está diciendo que lo va a quitar del todo, nos está diciendo que la palabra Lo-Ruhama es una sentencia contra Israel, los va a quitar del todo. Hasta aquí llega leyendo las religiones, hasta aquí leen las religiones, hasta el versículo 6 leen las religiones, no continúan leyendo, aquí paran. Lógicamente con esto logran probar su teología del reemplazo, pero como aquí, en este canal, nosotros buscamos los contextos, lo leemos todo y nos damos cuenta de qué es lo que quiere decir en realidad la Biblia, continuaremos leyendo y encontraremos qué fue lo que ocurrió en realidad y por qué el Padre hizo todas estas sentencias y cuándo vuelve Israel a ser pueblo y a ser parte del pueblo del Padre. Todos sabemos que si Dios no cumple
sus promesas es mentiroso y todos los mentirosos deberían morir. Y como sabemos que Dios no miente, entonces los que entendimos mal fuimos nosotros y tenemos que buscar la forma de desglosar y de entender bien. Vamos al versículo 7 en el cual nos habla de Judá. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinete. ¿Por qué no quita la casa de Judá? Entonces, para encontrar la respuesta a esto, vamos al mismo versículo 1. ¿Qué reyes reinaron en Judá? Según el versículo 1. Usías no fue tan mal rey. Jotán no fue tan malo. Acaz no fue tan malo. Y Ezequías fue un buen rey. Entonces, el profeta Oseas está predicando en tiempos en los que Judá no era gobernado por malos reyes. Ahora vamos al otro reino. ¿Qué rey bueno aparte de Jehú hubo en Israel? Ninguno. Hay que decir las cosas como son, ninguno. Pero esto estaba profetizado desde hace mucho tiempo. Esto estaba profetizado desde Éxodo. Esto estaba profetizado desde Deuteronomio, el esparcimiento de la casa de Israel. Esto estaba profetizado. Entonces, ¿por qué motivo, en lugar de ponernos a entender, en lugar de ponernos a buscar las respuestas, nos ponemos a desechar nosotros la casa de Israel? Cuando la Biblia nos habla de que la casa de Israel es esparcida, es castigada por un periodo. Y ese periodo ya se cumplió, o al menos se está cumpliendo, y muchos millones de personas a nivel mundial están despertando. Se están dando cuenta de que son descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, de que son descendientes de la casa de Israel, de que han sido mestizados, de que han sido castigados, de que por culpa de sus ancestros han tenido que vivir entre las naciones como gentiles, como paganos, pero no son paganos. Son pueblo del Padre y por tanto el Padre los está llamando y los está rescatando y los está buscando. Recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo menor? Pide la parte de su herencia y se va al mundo a derrocharla. La parábola del hijo pródigo explica a los dos hijos de la nación de Israel. Judá se quedó en casa. Aunque no era un buen hijo, estaba en casa. ¿Pero qué hizo Israel? El hijo pequeño, Efraín, ¿qué hizo? Se fue a las naciones, empezó a derrochar, a destruir su fortuna. ¿Qué es la fortuna? La herencia que recibimos por parte de haber sido queridos, haber sido hijos, haber sido los dueños de los pactos, los hijos de las promesas. Eso es mucho. Eso no se menosprecia. Eso incluye la salvación. Entonces, ¿dónde termina el hijo pródigo? Para que sepan, la palabra pródigo significa despilfarrador, porque se tiende a decir que significa otras cosas. La palabra pródigo significa despilfarrador. Entonces, ¿dónde termina el hijo despilfarrador? El hijo despilfarrador termina cuidando cerdos. Pero si estudiamos bien y entendemos bien, el hijo pródigo cuidaba los cerdos pero no se los comía, porque no hay que comer comida inmunda. ¿Y cuál es el desenlace de la parábola del hijo pródigo? Nos dice la Biblia que él, volviendo en sí, levanta la cabeza, comienza a reflexionar. Y una de sus frases que él exclama, él empieza a decir: hasta los siervos, hasta los obreros en la casa de mi padre tienen una mejor vida de la que yo estoy teniendo. Y eso es lo que está pasando. Muchas personas están hoy día saliendo del sistema, están abriendo los ojos. Se han dado cuenta de que todo este sistema es un fraude y están volviendo a considerarse parte del pueblo de Dios, parte de las ovejas perdidas de Israel. Esta es la explicación de la parábola del hijo pródigo. Israel volviendo a su padre. ¿Qué nos dice la Biblia? El padre se da cuenta cuando el hijo pródigo viene lejos y el padre sale a recibirlo. Le devuelve su anillo y organiza una enorme fiesta. Siempre nos enseñaron las religiones que la parábola del hijo pródigo era una experiencia de vida. Es aplicable, claro que podría ser aplicable a una experiencia de vida. Pero la parábola del hijo pródigo nos está explicando la vuelta al padre de Efraín, de su hijo Efraín. Las 10 tribus perdidas. Entonces, continuemos
con el versículo 8. Dice: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otro versículo difícil, otro versículo del cual la teología del reemplazo se agarraría para decir que Dios desechó su pueblo. Porque Dios mismo está diciendo que Lo-ammi significa que ustedes no son mi pueblo. Hasta aquí todos son calamidades profetizadas en contra de la nación de Israel. Pero entonces, ¿qué nos dicen los versículos 10 y 11? ¿Qué nos dicen los versículos 10 y 11? ¿Dónde está la respuesta a la restauración de Israel? ¿Dónde está la respuesta al recogimiento de las tribus? A la vuelta de Israel a su pueblo, a su casa, a su país, a vivir la vida según los mandamientos bíblicos. ¿Dónde aparece esto? Versículos 10 y 11. Vamos al desenlace de esta hermosa historia. Versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Qué nos recuerda esta frase? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Aquí nos está hablando de la promesa de Abraham, lógicamente. ¿Qué continúa diciéndonos este versículo? Que no se puede medir ni contar. ¿Qué les parece? No se puede medir ni contar la descendencia, o más bien el número de los hijos de Israel. Acá arriba nos está hablando de puras calamidades en contra de la nación de Israel. Pero aquí nos está diciendo que no se puede contar el número. A ver, explíqueme cualquiera que predique la teología del reemplazo. ¿Cómo es posible que Dios nos esté hablando en el versículo 10 de que el número de los hijos de Israel no se puede contar, si supuestamente los estaría desechando en el versículo anterior? En los versículos anteriores se estaba cumpliendo la profecía de que el que peca merece un castigo. Pero acá, ¿qué nos está diciendo? Que los hijos de Israel iban a ser incontables, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. La restauración del reino de Israel, de lo que hablan los profetas, la restauración del reino de Israel. Cuando dice el Mesías, yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquí se está cumpliendo. Este es el cumplimiento de esta importante y hermosa profecía. Lógicamente, Israel fue llevado entre las naciones, fue castigado, fue mestizado, fue golpeado, pecó, está muy sucio. Pero el Padre está prometiendo que el número de sus hijos iban a ser incontables. Y lo está diciendo en el mismo párrafo, o sea, en el mismo capítulo. Nos está explicando cómo los iba a castigar y ahora nos está explicando cómo los va a redimir. ¿Qué continúa diciendo? Y en el lugar donde les fue dicho, ¿cuál fue el lugar donde les fue dicho todo esto malo? Terminamos de leer el versículo para saber dónde fue que les fue dicho. Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En el lugar donde les fue dicho estas frases difíciles, estas frases duras, lógicamente es en la tierra de Israel, en el valle de Jezreel. Es en el valle de Jezreel donde Israel tiene que escuchar todas estas frases difíciles, todas estas frases de castigo. Pero ahora, ¿qué está escuchando Israel? ¿Cuál es la frase que está diciendo el Padre ahora? Ahora el Padre está hablando de la redención de Israel. Ahora el Padre está hablando de las buenas cosas que vienen para Israel. Ahora el Padre está hablando de que Israel sería llamado hijos del Dios viviente. Algo muy grande que viene para la redención de Israel. Por esto es que las religiones no entienden este tipo de mensajes que Dios nos ha dado, limitando o debilitando el gran poder que tiene nuestro Dios, que es capaz de levantar los hijos de Israel del barro, del polvo, devolverlos a su presencia, salvarlos, sanarlos y ayudarlos a que no pequen más después de su redención. ¿A qué recurren las religiones? A espiritualizar la Biblia o a la teología del reemplazo. Y por eso no se entiende. Por eso tenemos 44.000 divisiones distintas del cristianismo.
44.000 sectas distintas del cristianismo, formas de pensar distintas. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer un creyente? Injertarse en el olivo natural, ser Israel, volver a la identidad que nos dio el Padre. No es difícil. Israelita es el que cumple los mandamientos de Dios. Pueblo de Dios es el que cumple los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios descritos? En la Biblia. Es fácil injertarse en el olivo natural. Hacer lo que dice la Biblia, cumplirlo. Eso es todo lo que se nos mandó. ¿Y qué nos dice el versículo 11? Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ahora nos está hablando de una unificación de Judá e Israel. Judá, los que le gusta menospreciar a Israel por el cumplimiento de profecías, de las que hemos hablado ya, que eso está escrito en Ezequiel capítulo 11, en los versículos, creo que es entre el 14 y el 16, creo, no estoy seguro. Nos está hablando ahora de la unificación de ambos. ¿Y qué nos dice más abajo? Y nombrarán un solo jefe. ¿Cuál es ese jefe? Lógicamente ese jefe es el Mesías. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué les parece? En los primeros versículos se nos narra calamidad, se nos narra problemas, se nos narran todas las consecuencias del pecado. ¿Y qué se nos narra en los últimos versículos? La redención de Israel. Cómo Dios recibe a su pueblo, cómo lo salva, cómo lo libera. Cómo el mismo Israel, como dijimos hace un rato en la parábola del hijo pródigo, vuelve en sí, abre los ojos, se da cuenta de todos los problemas y todos los fraudes que representa estar en el sistema. Y vuelve a casa, vuelve al Padre, vuelve a su Creador. Vuelve a la vida que el Dios ordenó mediante su palabra. Es necesario que tengamos esto en cuenta. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la próxima. Un saludo.